Presentación del libro El regreso del idiota, por Plinio Apuleyo Mendoza, Carlos Alberto Montaner, Álvaro Vargas Llosa y el prólogo hecho por Mario Vargas Llosa. Esta presentación consta de 3 integrantes que son Valentina Méndez Ayerbe, Sandra Milena Nestroza Mosquera y Daniela Moreno Muñoz. Este libro lo distribuimos en 5 partes. Primero empezamos con el prólogo, luego la parte 1 que va del primer capítulo hasta el capítulo 5, luego la parte 2 del capítulo 6 al 10, la parte 3 del capítulo 11 al 15 para terminar con la conclusión. Prólogo, Piedra de toque por Mario Vargas Llosa. En el prólogo, el escritor Mario Vargas Llosa ve entre la lírica explícita de Plinio Apuleyo Mendoza, Carlos Alberto Montaner y Álvaro Vargas Llosa un asomo de desmoralización. Es probable y poco gratificante constatar que si mucho ha cambiado es para que todo permanezca igual. Hace 10 años apareció el Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano, en el que los autores arremitían con un punto tanto positivo como negativo contra los lugares comunes, el dogmatismo ideológico y la ceguera política que están detrás del atraso de América Latina. Este libro, que golpea sin misericordia, pero con sólidos argumentos y pruebas la incapacidad casi genética de la derecha no doméstica y la izquierda boba para aceptar una evidencia histórica, que el verdadero progreso es inseparable de una alianza irrompible de 2 libertades, la política y la economía, en otras palabras, de democracia y mercado, teniendo esto un éxito inesperado. Además de llegar a un vasto público, provocó innumerables políticas y las inevitables censuras en un continente idiotizado por la prédica ideológica tercermundista en todas sus aberrantes variaciones, desde el nacionalismo, el estatismo y el populismo, hasta, como no, el imperialismo yanqui y el neoliberalismo. Esta primera parte del libro toca 3 temas principales. ¿Quién es? ¿Cómo se le reconoce? Este primer capítulo hace constante énfasis en el regreso del idiota, el cual ya se había hablado en el Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano. Este explica que para el idiota la caída del muro de Berlín debía tener reverso, pero no lo tuvo, al punto de que la mayoría de los países sovietizados están hoy incorporados a la Unión Europea. Como el desmantelado comunismo estaba allende toda defensa, el idiota global, el cual existe, orientó su nueva artillería contra la globalización, el neoliberalismo y el libre mercado. Y en Iberoamérica surgió el socialismo del siglo XXI, inexplicada respuesta al fracaso del siglo XX, de manos del apóstol Hugo Chávez, disque sucesor de Fidel Castro. Con el pasar del tiempo, el histriónico mandatario se enredó con el indigenismo, al cual también se ha apuntado Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador y AMLO, Andrés Manuel López Obrador, en México. Pero como el mismo libro aclara, ¿ha cambiado nuestro personaje de antes a hoy? Sí y no. Sus dogmas se mantienen, claro está, pero algunos, como vamos a verlo, han sufrido maquillajes. El retrato de familia que de él hicimos debe modificarse porque ahora nos encontramos en una nueva generación de perfectos idiotas. Generación no mayor de 30 años en estos umbrales del siglo XXI, que tienen muchas cosas en común como la de sus padres, pero también perceptibles diferencias. 2 izquierdas. Desde 1996, Iberoamérica ha girado a la izquierda, ante lo cual los autores recalcan. Este viraje populista parece indicar que nuestros reincidentes lectores no están dispuestos a dejarnos ir. Pero en este nuevo ciclo populista se ha registrado un hecho novedoso, el deslinde de las izquierdas. Por un lado está la izquierda pura, que los autores llaman carnívora y que Chávez, Morales y Correa abrazan alegre y repetidamente. Y en algunos casos tal vez Kirchner. Tras ellos también anda el exmandatario Castro. El quehacer de estas personas influyentes, que es más que su pensar, lo tenemos delante. Desprecio en el juego democrático, estatismo al máximo, compra de sectores permeables, tratos con dinero, con promesas y arengas, etc. Por el otro lado está la izquierda pragmática, la vegetariana, representada por Lula da Silva en Brasil, Michelle Bachelet y Ricardo Lagos en Chile, Tabaré Vázquez en Uruguay. Sus economías las manejan profesionales que conocen la inflación y las periódicas devaluaciones que causan los déficits fiscales desmedidos, el empleo atrófico que genera un Estado patrón, etc. Pero no nos engañemos, todos estos aprecian a los carnívoros. También hay un tercer grupo de líderes izquierdistas, los regenerados, con Alan García en Perú y Daniel Ortega en Nicaragua, que parecen adscribirse a la corriente vegetariana.
A través de buena parte del libro y con lógica acompañada de datos económicos y sociales, los autores prolijamente desmenuzan la vida y milagros de carnívoros y vegetarianos, un ejercicio muy adecuado para los ya conversos y muy conveniente para los idiotas que no deseen quedarse en la duda, donde siempre está presente el humor corrosivo que se manifiesta hasta en los títulos de los capítulos como Indígenas o disfrazados, El peronismo estrábico y Lo malo de AMLO. El mejor discípulo. Donde quiera que vaya, lo acompaña sus antologías desmesuradas. Besos a Isabel II, abrazos a Akihito de Japón, elogios a Stalin en Rusia, a Mao en China, a Velasco Álvaro en Perú. Su pinta de marginal y su jerga le proporcionan un momento de popularidad entre sus devotos. Máscara que oculta de dónde viene y a dónde va. No en balde, según los autores, el personaje que solía gobernar Venezuela, Hugo Chávez Frías, es el que mejor justifica el título del libro. El dictador se ha dedicado a proyectos e ideas monumentales que, dado su escaso talento gerencial, es de esperar que no pasen de su trastienda. La respuesta bolivariana a la OTAN, la Organización del Tratado Atlántico Sur, proclamada hacia finales de 2005, pero que por el momento no ha echado siquiera a andar. El gasoducto de 8.000 kilómetros a un costo de 20 millardos de dólares, que podrían ser 25 o 30, desde Caracas a Buenos Aires, que llevaría gas venezolano a Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay, Chile y Bolivia. Como no hay estudio de factibilidad, obviamente no se sabe si es factible, ni cuál sería su costo real o el impacto ecológico sobre su vasta área que comprende la gran sabana venezolana, la Amazonía brasileña o los Andes chileno-argentinos, o el usurpado Banco del Sur, capitalizado con recursos venezolanos y fundiendo con depósitos brasileños, argentinos, uruguayos, etc., destinado a acabar con la dependencia de entidades serias como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo o la Corporación Andina de Fomento. Aunque se supone que abrirá sus puertas a finales de este año, aún está todo por concretar. Si todo esto quedara así, no sería sino parte del festival de bestialidades que periódicamente asiste en nuestro continente. Pero el presidente venezolano ha comprado 100.000 rifles de asalto, más helicópteros de transporte y ataque a Rusia, cazabombarderos a Brasil y radares tridimensionales a China. Y ha decidido dar instrucción militar a 2 millones de reservistas voluntarios, mientras que agentes castristas intervienen en la formación de las unidades de defensa popular. Una corta y pega de los CDR cubanos. El más aventajado discípulo de Fidel Castro, sucesor, de alguna manera, prepara el escenario de una expansión continental. La segunda parte se divide desde el capítulo 6 al 10 y el primer tema que vamos a abarcar es sobre el peronismo estrábico. Desde la llegada a la presidencia de Néstor Kirchner en Argentina, el país se sometió a diferentes crisis, ya que se decidieron estandarizar precios en algunos sectores. En el libro nos da 2 ejemplos. Uno de ellos es en el 2003, donde decidió mantener el control de los precios del gas natural. Para el año siguiente, el suministro de gas colapsó. No solo eso afectó a su país, sino también afectó a sus vecinos, incumpliendo los compromisos del gas natural con Chile y Uruguay, convirtiendo al 50% de los argentinos en pobres. Otra de las crisis se dio en el 2006 con la prohibición de exportación de carne en los mercados mundiales con el propósito de provocar una superabundancia. Kirchner es la fe en el Estado como protagonista económico, una fe que se había desvanecido al comenzar los años 90, como consecuencia del colapso del inmenso sistema estatal que había nacido con Juan Domingo Perón en los años 40 y que había durado sin cambios significativos, aunque en constante deterioro, hasta Raúl Alfonsín a fines de los 80. Fue necesario inventar más moneda, el clásico recurso de la ficción política. La expansión monetaria, como ya había ocurrido tantas veces en Argentina, acabó produciendo inflación. El último año, la inflación argentina había superado el 12%, una cifra superior a lo de otros países de la región sudamericana. El asunto empieza a adquirir una dinámica alarmante en vista de las causas no solo habían sido atacadas, sino que se van agravando. La inflación acumulada en 2005 y 2006, es decir, en 2 años, supera la inflación acumulada en 8 años que van desde 1993 a 2001. Hoy rige un modelo económico distinto, aunque sin el radicalismo de un Evo Morales o un Hugo Chávez, pero en el aspecto esencial, es decir, el control político de las instituciones y las reglas de juego, no puede decirse que haya cambiado mucho.
Durante la crisis del 2001-2002, los argentinos que estaban hasta la coronilla de la política tradicional habían salido a gritar que se vayan todos. En las elecciones de 2003 gritaron que regresen, colocando a candidatos peronistas en los 3 primeros 4 lugares. Cuando Kirchner asumió su mandato, lo asumió junto a su esposa, Cristina Fernández, quien fue congresista de Argentina. Desde el primer día que ambos subieron al mandato, decidieron consolidar su poder mediante todas las instituciones, especialmente mediante los medios de comunicación. En la campaña legislativa, Cristina Fernández habló acerca de una mafia para poder atacar el sistema político. Sin embargo, ella se refería a esta mafia especialmente para despojar a Duhalde de su mandato. Todo esto acababa o era reducido en una lucha de facciones al interior del incorregible justicialismo, como ya es tradicional en Argentina. Todo ese resurgimiento periódico del populismo ha provocado una inestabilidad e incertidumbre cada cierto tiempo dentro del país. Lo malo de AMLO. Andrés Manuel López Obrador, más conocido como AMLO en México, lo primero que tomaban las personas en el momento de él era lo bueno, lo que podía dar a conocer a la gente. Lo primero que encontraban de bueno era el perfil, un hombre sencillo, jovial, que era un mexicano promedio. Pues vivía en una casa pequeña, era dueño de un automóvil que él mismo conducía y pues no tenía tanto lujo o extravagancia que se podría creer. AMLO parece ser el candidato ejemplar para los electores, ya que su trayectoria es bastante amplia. Líder de las comunidades indígenas, pieza clave del PRI en Tabasco, dirigente luego del PDR al lado de Cuauhtémoc Cárdenas, jefe del gobierno en la Ciudad de México, presidente de su propio partido y finalmente candidato a la presidencia de México. Gracias a este perfil propio de una izquierda de tintes populistas, como lo denominan en el libro, más de 14 millones de mexicanos votaron por él, esperando los milagros ofrecidos en su campaña. La fuerza cobrada por la izquierda mexicana y por su candidato parecía explicable. Como en otros países de América Latina, jugaba a su favor el descrédito de la clase política por obra de la corrupción y el clientelismo. Lo malo de AMLO es seguramente su motivo de orgullo, ser el depositario de una ojerosa ideología y actuar conforme a sus dictados. No lo decimos como él podría creerlo por el hecho de tratar de una ideología de izquierda, sino por eso, una ideología, cualquiera que sea su signo, es decir, una formulación teórica a priori a partir de la cual busca interpretar la realidad. La izquierda vegetariana. En esta parte del libro nos hablan acerca de una tercera vía. Esta tercera vía se nutre de la unión de dos grandes corrientes de pensamiento, de centro-izquierda, socialismo democrático y liberalismo, cuyo divorcio del siglo debilitó la política progresista en todo Occidente. Esta nueva concepción, por decirlo así, se aplicaría en dos tipos de gobiernos muy distintos, el de Michelle Bachelet, el de Hugo Chávez, el de Lula en Brasil y el de Evo Morales en Bolivia. El libro nos planteaba la idea de que la idiotez tiene cura tarde o temprano, esto que lo demostraban los socialistas chilenos, ya que todos ellos guardan con respeto recuerdos y retratos de Salvador Allende, con todos sus delirios revolucionarios de la época que polarizaron el país. El autor nos plantea que lo bueno de esta izquierda vegetariana, ya sea chilena, brasileña, uruguaya o de cualquier otro país latinoamericano, es haber aceptado una disciplina fiscal y monetaria, es lo más importante, sin ceder a las travesuras keynesianas de la vieja izquierda populista de los otros tiempos, que generaron una frenética inflación mediante el estímulo artificial de la demanda. Ahora nos contextualizaremos en Uruguay con el presidente Tabaré Vázquez,
que anda en estas mismas condiciones, donde esta realidad empuja hacia una izquierda vegetariana, pero tiene a bordo un gobierno y un amplio que lo llevó al poder. Bueno, un frente muy amplio. Este frente amplio forma parte de esta corriente que surge en América Latina en los años 70 por estos delirios revolucionarios de Castro en Cuba. Sin embargo, podemos encontrar que dentro de esta especie vegetariana, como se denomina en el libro, hay subespecies que están compuestas por clases similares, por dos clases muy similares de izquierda. Los excarnívoros, como se denominan, como el libro los denomina, que son travestis políticos forzados por la realidad o por el instituto de supervivencia a moderar sus entrañas. Y otros que son los falsos vegetarianos, que son las personas que solamente van a disimular. Todo esto nos dan este contexto debido a que quieren expresar si Daniel Ortega, el mandatario de Nicaragua, es un vegetariano, uno de estos de izquierda vegetariana. No se sabe si es lo uno o lo otro, si es uno de esos ex carnívoros o solo de unas personas que disimulan. Pero nos explican que eso nomás se puede dar con el tiempo, si sabemos si Daniel Ortega puede ser de la especie vegetariana como lo siguen denominando. Otro representante de la izquierda vegetariana es Óscar Arias, quien es el mandatario de Costa Rica, quien ganó el Premio Nobel de la Paz durante el gobierno que presidió en los años 80 por la contribución del proceso de paz en varios países centroamericanos. Óscar, como lo denominan en el libro, es un defensor de las libertades públicas y se ha atrevido a criticar dictaduras como la cubana. Pero también denominan que esa tendencia vegetariana establece simetrías maniqueas, como cuando ponen a la misma balanza las iniquidades que cometen las izquierdas autoritarias en América Latina y los errores de política exterior estadounidense, y por lo tanto cede muchos espacios a los carnívoros en la política exterior y devalúa las ideas de la democracia liberal como una fórmula ganadora. Este capítulo trata de varios idiotas sin fronteras en los que se destacan Hugo Chávez, Noam Chomsky y Harold Pinter. Una característica común entre ellos, además de ser idiotas, es que son antiamericanos. Vamos con el primero, Hugo Chávez. El mejor idiota sin fronteras de estos tres es la cumbre más alta de la idiotez. Cuando él se paró frente a un podio de la ONU, empezó a decir que Bush es un diablo. Seguido de otra idiotez, también pidió la reforma total de la ONU y denunció a Israel, pero la Casa Blanca ni caso le hizo. Lo tomaron como un tipo charlatán que no vale la pena, pero una de las cosas más idiotas que dijo fue que los males norteamericanos son causa de lecturas juveniles como Spider-Man y Batman. Para nadie es un secreto que fracasó como jugador de béisbol y se metió a la militar. Fracasó como militar y se metió como golpista. Fracasó como golpista y se metió a política de izquierda. Claro, ahí sí triunfó. A partir de este momento, Chávez tuvo éxito y comenzaron a fracasar los venezolanos. En medio de un río de petrodólares, tras 8 años de gobierno, ha conseguido empobrecer a más a sus compatriotas. El país sufre la inflación más alta de América Latina y Caracas se ha convertido en la ciudad más peligrosa del mundo, tras Bagdad. ¿Cómo logro es contra milagro? Muy sencillo, con el socialismo del siglo XXI que se ha puesto en marcha. ¿Qué es eso? Es la superstición autoritaria y estatista de nuestros tiempos. El eje Caracas-La Habana, con Evo de pasajeros, se considera el heredero de Moscú en la tarea de demoler a Occidente y conquistar el planeta. Hugo delira, pero mientras tenga tanta plata, puede costar su juguito de Rolex. Vamos con Chomsky Noam. Bueno, él es el prototipo del idiota norteamericano. Es un estadounidense que detesta a su país y lo culpa de la mitad de los males que aquejan al mundo. Es un judío que al mismo tiempo culpa a Israel de la otra mitad. Su gran mérito académico se encuentra en el ámbito del psicolingüístico. Es uno de los padres de la gramática transformacional generativa. Es capaz de comparar los crímenes de Pol Pot con los de Washington. La izquierda bananera latinoamericana y española lo adora porque es más convincente escuchar a un norteamericano decir esas tonterías que a un indígena del patio. Y por último, el más sorprendente para nosotros, Pinter Harold.
Porque el dramaturgo, premio Nobel en 2005, es uno de los tótems adorados por los dulces representantes de la idiotez política iberoamericana, fundamentalmente por su antiamericanismo visceral, seña de identidad básica de la tribu. ¿Cómo no aplaudir a un autor famoso cuando se queja de que su documentan los crímenes de Stalin y no las brutalidades de los norteamericanos? Pinter no es capaz de percibir que, en gran medida gracias a la política exterior norteamericana de posguerra, que habla del Plan Marshall y de la OTAN, las democracias europeas pudieron resistir el espasmo imperial de los soviéticos y convertirse en uno de los espacios más prósperos y libres que ha conocido la humanidad en toda su historia. Entonces nos surgen estas preguntas. ¿Se hubieran salvado Grecia de la insurgencia comunista en 1946 a 1949 sin el apoyo de Estados Unidos en Inglaterra? ¿O se hubiera salvado Berlín del bloqueo soviético en 1948 sin el puente aéreo alimentado por Estados Unidos? Entonces, ¿cómo es posible comparar y equiparar el comportamiento de los soviéticos en Europa del Este con el norteamericanismo de Europa Occidental tras la derrota de los fascistas y los nazis? Por otro lado, el hombre solo se realiza cuando elige. No hay un Dios que controle o exija nada a las personas. No hay un destino prefijado. No hay vida más allá de la muerte. No hay barreras sociales o inconvenientes que no puedan ser vencidos por la voluntad del individuo y por el poder de la razón. Su filosofía es objetiva porque solo toma en cuenta los hechos que observa o percibe. No hay espacio para lo sobrenatural ni para las interpretaciones colectivas. No hay sitio para el misticismo. El hombre puede saber, pero solo por medio de la razón. Y la razón, o sea, lo que llamamos hoy en día, lo que ya es conciencia, es inevitablemente individual e intransferible. Entonces, el objetivismo de Ayn Rand es eso, la realidad en ese mundo exterior que percibe un individuo dado, y ese individuo solo está en el universo porque no forma parte de ningún plan divino. No hay sorpresa en que esa visión de la naturaleza humana conduzca al desarrollo de una cierta ética. La primera responsabilidad del individuo es consigo mismo y una tarea fundamental es la búsqueda de la autoestima. Algo que tenían los tres autores que nombré anterior, no lo sabemos. Con todas las idiotas que se hicieron, ¿quién es idiota? ¿Ellos o nosotros que nos perciben ellos así? Entonces, no hay que justificar la existencia con explicaciones trascendentales. El hombre es un fin en sí mismo y a cada uno le toca la responsabilidad de cuidar y alimentar este saludable egoísmo. Para finalizar, el regreso del idiota critica el imaginario político de los actuales líderes izquierdistas de Latinoamérica, entre ellos Hugo Chávez, Evo Morales y por supuesto Fidel Castro. La retórica, la aniquilación progresista de las libertades, el desorden económico, el regreso al estado paternalista, el despilfarro de los recursos naturales, son realidades que reflejan que el perfecto idiota no ha desaparecido en los últimos años. Los dogmas se mantienen pero los personajes se han maquillado. El populismo de izquierda vende muy bien incluso en España. Sin embargo, América Latina sufre las consecuencias de las políticas adoptadas con matices, con mayor o menor intensidad. La caída de Argentina, Uruguay y Brasil se sacuden intensamente mientras convulsiones sociales intensas afectan a Bolivia y Paraguay. Ecuador está un paso más allá de la devastación en la etapa de la dolarización. Venezuela se debate en su soledad nacionalista. Mientras tanto, acá en Colombia, en la penetración económica continental, se le adiciona el desembarco de asesores militares. Eso ha de recordar y aplicar la frase de Benjamin Franklin: o caminamos juntos o nos ahorcarán por separado.